Hola, mi nombre es Naomi y te platicaré un poco acerca de un problema de salud pública en torno a una enfermedad neurodegenerativa llamada Alzheimer. Te platicaré sobre el origen de la palabra, sobre la diferencia que hay entre demencia y Alzheimer, también sobre cómo se manifiesta la enfermedad con el tiempo y de cómo se comporta dependiendo del contexto. Además, te platicaré sobre factores de riesgo que determinan la aparición del Alzheimer y también sobre su prevención. Finalmente, compartiré contigo 5 propuestas de políticas públicas. Es común confundir y encontrar dificultad para diferenciar los síntomas característicos del envejecimiento o por un deterioro cognitivo o por demencia. Sin embargo, la demencia puede definirse como una disminución de la capacidad intelectual en comparación a cómo funcionaba antes. Esta disminución trae muchos cambios, tanto psicológicos como personales, sociales, laborales y familiares. Ahora, la demencia no es en sí una enfermedad, sino un síndrome, y como hemos visto en clase, eso se refiere a que es un conjunto de signos y síntomas, en este caso relacionados con la disminución de las capacidades mentales. A diferencia del Alzheimer, el cual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la forma más común de demencia y es considerada una enfermedad. Ahora, si bien es la más común, no es la única. También existen otros tipos de demencia, como los que puedes observar en la imagen. Hoy hablaremos de la demencia neurodegenerativa más frecuente en el mundo, la cual obtiene su nombre del apellido de su descubridor, el neurólogo alemán Alois Alzheimer. Y de manera simplificada se puede definir como una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. Su principal característica entonces es el deterioro progresivo de las funciones mentales. Quienes padecen esta enfermedad presentan un deterioro en la capacidad para procesar el pensamiento, en ámbitos de memoria, orientación, lenguaje, aprendizaje o cálculo, etc. Y esto se debe a que el Alzheimer es una enfermedad que afecta a las neuronas, provocando así que se degeneren y mueran. Es por ello que se denomina una enfermedad neurodegenerativa. Una vez ahí ya no hay marcha atrás, ya que aún no hay una cura y generalmente se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años. Puede presentarse como una pérdida de memoria que afecta la capacidad en el trabajo, se puede presentar como una dificultad para realizar tareas familiares, problemas de lenguaje, también se presenta como desorientación en el tiempo y el espacio, se ve una disminución en el juicio, se ven también problemas de pensamiento abstracto, pérdida de cosas, ubicación de lugares incorrectos, también se presentan cambios en el humor y la conducta y la personalidad y una pérdida de la iniciativa. Ahora, ¿cómo se comporta esta enfermedad? Bueno, primero se requiere a un huésped mayor a 60 años aproximadamente, se requiere síntomas o signos de demencia y un medio en desventaja social y en el caso de México un acceso limitado al sistema de salud. Ahora, no es de sorprender que la forma en la que la sociedad trata a sus adultos mayores es generalmente de forma discriminatoria y por lo tanto la atención hacia ese sector de la población es insuficiente. Cabe destacar que esta enfermedad progresa lentamente y por lo tanto su diagnóstico es tardío o nulo hasta que los síntomas se hacen más que evidentes. En cuanto a su proceso patogénico, se puede observar que en las primeras 2 fases realmente no hay síntomas o se pueden confundir con el envejecimiento o con algún otro factor. No es hasta a la etapa 3 en donde ya los síntomas comienzan a afectar la vida diaria, que ya se acude a un diagnóstico o a un médico. Y a partir de ahí, pues se va deteriorando hasta la fase final, en donde hay una dependencia total y la persona pierde, entre otras capacidades, la de caminar y la de expresarse verbalmente.
Desafortunadamente, los medicamentos para tratar el Alzheimer no funcionan para todos y para todas, y aún así no se puede curar la enfermedad ni interrumpir su avance. Es así que la esperanza de vida media va de 4 a 6 años a partir de la fecha de diagnóstico. Es un aproximado, pero lo que sí es un hecho es que en estas últimas etapas las personas se vuelven dependientes, no pueden cuidarse a sí mismas. Llegan a perder la capacidad de tragar, lo cual conduce a una nutrición deficiente y un alto riesgo de aspiración. Esto igual aumenta los riesgos de infecciones, úlceras, enfermedades cardiovasculares, embolias pulmonares, deshidratación, neumonía. Uno de los principales desafíos para el seguimiento de las muertes por Alzheimer es que la enfermedad no siempre se identifica como la causa de la muerte en un certificado de defunción. Generalmente las condiciones que se desarrollan a partir del Alzheimer se enumeran en su lugar, como primarias en dicho certificado. Es eso, o que en otros casos ni siquiera se ha diagnosticado oficialmente Alzheimer. Sin embargo, es a partir de estudios sobre la mortalidad por Alzheimer que podemos identificar varios datos, como la tasa que va de 65.12 y 43.66 por cada 1.000 mujeres y 1.000 hombres respectivamente. También se han identificado que la mayor tasa de mortalidad se encuentra en las personas mayores de 80 años y que el noreste es la zona con mayor mortalidad. En base a estos resultados, se puede mencionar que la mortalidad por Alzheimer es un problema de salud pública con tendencia creciente, especialmente entre mujeres y adultos mayores. Ahora hablemos un poco de cómo se comporta esta enfermedad. En un informe mundial presentado en 2009, se encontró que un total de 35.6 millones de personas padecen de Alzheimer en el mundo y se calculó que esa cifra se duplicaría cada 20 años. Esto es debido al incremento de longevidad en las personas. Como hemos visto en clase, se espera que la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas aumente a nivel mundial. En este escenario global, los 7 países con mayor número de personas con demencia son China, Unión Europea, Estados Unidos, India, Japón, Rusia e Indonesia. Se espera que este crecimiento sea cada vez mayor en países desarrollados, Asia con un 89%, América Latina un 77% y Norteamérica un 63%. En los países que conforman América Latina, se ha visto que el envejecimiento ha ocurrido de forma muy rápida. Además, existe una epidemiología mixta que está compuesta por enfermedades tanto crónicas como infecciosas. Y agregado a eso, los servicios de salud y la infraestructura son aún muy deficientes. El Alzheimer va en incremento y se espera un mayor impacto en países de vía de desarrollo frente a países desarrollados, ya que según los cálculos proyectados a 2020-2040, la prevalencia en personas mayores de 60 años será de 4,1% y 9,1% para la región latinoamericana. Esto evidencia un aumento significativo. En la actualidad hay más de 13 millones de adultos mayores de 60 años en México y hay varios estudios en nuestro país que revelan que aproximadamente el 7.5% de ellos tienen Alzheimer. En uno de estos estudios, realizado en 2001 y que se ha ido actualizando a lo largo del tiempo, se ha encontrado que la incidencia de la demencia en México ha sido de 16.9 por cada 1.000 personas para la región urbana y de 34.2 para la región rural. La prevalencia de la demencia en México para el área urbana es de 7.4% y para la región rural es de 7.3%. Finalmente, la proyección del número de mexicanos y mexicanas afectados por demencia para el año 2050 alcanzará la alarmante cifra de más de 3.5 millones. La razón por la cual es alarmante es porque el impacto de esta enfermedad en los sistemas económico, social y de salud serán aún más graves. Platiquemos de esto último. El impacto económico que tiene el cuidado de una persona con Alzheimer, más aparte la falta de una cura
que evite el deterioro progresivo, y luego la discapacidad y la dependencia. Más aparte, la fuerte carga física y emocional para la familia y los cuidadores, así como las limitaciones prevalentes del sistema de salud, nos confrontan frecuentemente con dilemas éticos y con un problema de salud pública. Pero bueno, ¿cómo podemos prevenir esto? Para saber cómo hacerlo, primero hay que hablar de qué factores influyen o que incluso cuáles son los que determinan que una persona tenga Alzheimer. Se podría decir que la edad, pero aunque la edad es el principal factor de riesgo, la enfermedad no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Con base en los estudios nacionales, se han identificado como factores de riesgo el deterioro funcional instrumental preexistente, la diabetes, el deterioro sensorial, la depresión, aspectos genéticos, el sexo, principalmente se da más en personas con sexo femenino, estilos de vida como falta de ejercicio, personas obesas, con adicciones, presiones arteriales altas, colesterol alto, diabetes tipo 2, etc. Sumado a eso, también factores sociodemográficos en los cuales vamos a indagar ya que estos son determinantes en México. En México encontramos desventaja social, analfabetismo, acceso limitado a los sistemas de salud y la calidad de la atención médica es deficiente. Además, hay una ausencia de un sistema de cuidados a largo plazo y eso hace que la carga de los cuidados recaiga totalmente sobre las familias. Por lo tanto, la prevención debe ser principalmente enfocada hacia el ejercicio, control glicémico, incluyendo el tratamiento de la diabetes, de la depresión, de la hipertensión arterial, vitaminas del grupo B, ácidos grasos, omega 3, entrenamiento cognitivo y actividades sociales. Además, se puede recurrir a algo llamado tomografía por emisión de positrones, lo cual nos podría dar un diagnóstico temprano del Alzheimer. Y aparte, esto puede ser impulsado si se incrementa la toma de conciencia sobre el problema, si se promueve el bienestar tanto de las personas afectadas como de sus familiares y por lo tanto si se prioriza la atención a esta condición. En cuanto a prevención secundaria, se pueden encontrar ejercicios cerebrales u ondas cerebrales con terapia de luz y sonido que son de ayuda para este proceso. Y en cuanto a prevención terciaria, considero que quedarían únicamente los medicamentos. Para las 5 propuestas de políticas públicas que voy a dar, cabe destacar que la elevada prevalencia y el impacto económico de la enfermedad en las familias y en los cuidadores, así como el estigma y la exclusión social que se derivan de ella, representan un reto para la salud pública. Al ser un problema de salud pública, considero que las propuestas deben de beneficiar tanto a la persona afectada como a los familiares y a los cuidadores y cuidadoras profesionales. En cuanto a adultos mayores, propongo informar a las personas mayores en situación de desventaja sobre sus derechos y orientarles para que accedan a los servicios de atención. En cuanto a los familiares, propongo la creación de programas gratuitos de capacitación en cuidados paliativos y también un acceso gratuito a programas de apoyo psicológico. Y finalmente, para los cuidadores profesionales, propongo la creación de becas para la formación de profesionales de la salud especializados en el adulto mayor con demencia. Además, propongo que se incremente la investigación sobre la demencia del Alzheimer. Y esto me refiero no solo en el área clínica o psiquiátrica, sino también desde campos holísticos que brinden otras perspectivas sobre la enfermedad, ya que mientras más se entiende esta enfermedad, más podremos apoyar. Y finalmente agradecerte por tu atención. Estas son algunas fuentes de información que consulté.